Son las 3 de la tarde con 21 minutos. Seguimos en las noticias de sábado, segunda emisión de las noticias de sábado de Imagen Radio e Imagen Multicast. Está con nosotros esta tarde en la vía telefónica de este programa de noticias Enrique Perret, director de la Fundación US México, organización binacional sin fines de lucro que se dedica a fomentar la cooperación bilateral. Él es especialista en economía y gobierno. Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros y platicar con usted precisamente algo que está pasando y que en medio de este mar de noticias del coronavirus, casi nadie ha reparado en la suerte a la que se han enfrentado muchos mexicanos migrantes en los Estados Unidos, habitantes algunos de ellos en Nueva York, que primero se infectaron y luego murieron y que allá quedaron. Ya nadie de sus familias que viven en México supo de ellos, nadie supo si desaparecieron, si los incineraron, si algunos fueron echados de Estados Unidos y se quedaron a la mitad del camino. ¿Cómo está esta situación en el contexto de un gobierno que se caracteriza, el gobierno actual, precisamente por una supuesta defensa de los migrantes que debió haber sido parte prioritaria de este gobierno en medio de esta pandemia? Pues mira, Antonio, el día de ayer, los viernes, ayer viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió creo que es el tercer comunicado que habla del número de muertes, de qué estados son y en qué ciudades de los Estados Unidos pues han muerto, ¿no? El número es de 530 fallecidos. Nosotros de lo que hemos estado hablando mucho es de por qué los hispanos y los mexicoamericanos y los mexicanos también, algunos de ellos indocumentados en Estados Unidos, pues han estado perdiendo la vida a causa del coronavirus y lo que sabemos hoy es que pues son grupos muy vulnerables, Antonio, por diferentes factores. Uno, quizá el principal, porque son personas que todavía están, digamos, en industrias esenciales, trabajando pues todos los días para llevar alimento a casa. Muchos de ellos pues trabajan en temas de limpieza, muchos de ellos trabajan en supermercados, algunos de ellos también trabajan en hospitales, etcétera, y pues están muy expuestos, digamos. El otro factor es que algunos de ellos tienen precondiciones o condiciones físicas como las que ya sabemos que son también vulnerables, como la hipertensión, la diabetes, sobrepeso, y bueno, vaya, evidentemente el tercer factor es que pues muchos de ellos viven al día, ¿no? Viven con muy escasos recursos. Nosotros lo que hemos estado insistiendo es los consulados, me parece, Antonio, que han estado haciendo un esfuerzo pues extraordinario en estas condiciones, ¿no? Un consulado como el de Nueva York, pues que evidentemente no tenía este volumen de solicitudes de familiares o de amigos o de cercanos a estos mexicanos que están muriendo. De la noche a la mañana empiezan a llegar pues cientos de solicitudes. En el caso de Nueva York pues es difícil, ¿no? Porque además las mismas personas que trabajan en el consulado pues también están trabajando, algunos desde casa, otros en el mismo frente de batalla, ¿no? Correcto. El tema también, Antonio, es que pues hay un gasto, ¿no? Cuando una persona muere, pues hay un gasto relacionado a la muerte, que es, pues se tiene que incinerar el cuerpo en estos casos, puesto que el cuerpo también murió por un virus, ¿no? Hay una decisión muy dura de la familia de si el cuerpo va a una fosa común, que es, pues es terrible, sí, es terrible, terrible. Nadie quisiéramos enfrentar eso, y en ese sentido me parece que los gobiernos estatales hoy en México, muchos de ellos pues son poblanos, guerrerenses, oaxaquenses, vaya de muchos estados de la República. Creo que hay más de 20 estados de la República fallecidos en los Estados Unidos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, Antonio, por ayudar a estas familias. En el caso en el que muere el padre o la madre, que era pues quien trabajaba y quien atendía a los niños, quien daba de comer a los niños, pues hoy no está el sustento de la casa. Así es. Es una situación muy difícil y el número no es menor. 530 es un número
enorme. Terrible. Enrique, ¿cuántos mexicanos quedan allá? ¿De cuántos se sabe que estén a salvo? ¿Cuántos se sabe que estén enfermos? ¿Cuántos se quedaron a medio camino? ¿Cuántos han tenido asistencia de parte del gobierno mexicano? Mira, Antonio, este número de 530 fallecidos lo sabemos porque son las familias que se acercan a los consulados a solicitar un apoyo. Desgraciadamente, digamos, de los ya casi 1,5 millones de infectados en Estados Unidos, pues difícilmente es saber cuántos de ellos son mexicoamericanos, cuántos de ellos son indocumentados. A nivel municipal, digamos, en Los Ángeles o en California, pues tienes una idea más clara de eso, pero es muy difícil. Desgraciadamente lo sabemos hasta que muere la persona. Hoy, pues en Estados Unidos viven 5 millones de mexicanos indocumentados y viven otros 6 millones, digamos, legalmente, con papeles, de primera generación me refiero, gente que nació en México y que hoy vive en Estados Unidos, y viven otros 22 millones de mexicoamericanos. Son en un total de 34 millones de mexicoamericanos, que lo hace la población más grande hispana en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Enrique, pues qué amable de platicar esto rápidamente con nosotros aquí en Imagen Radio, Imagen Multicast, y pues tú le tienes que tomar el pulso todos los días a este tema, es tu especialidad, y seguramente más adelante estaremos en contacto contigo para platicar el saldo final y definitivo de este problema de nuestros paisanos ahí en los Estados Unidos. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar esta tarde aquí en Grupo Imagen. Gracias a ti, Antonio. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Es Enrique Perret, director de la Fundación US México, organización binacional sin fines de lucro que se dedica a fomentar la cooperación bilateral. Él es especialista en economía y en gobierno. Sí.